A ver, ¿me escuchan ahí mejor? Se le escucha Hola. recortado. Ahora sí creo que se le escucha mejor. Sí, doctor, un poquito mejor, creo. Sí. Si no me oriente que se escuche mejor el internet. Que tenga mejor señal, aunque supuestamente es una señal buena, supuestamente. A ver, buenas tardes. Bueno, primero para pedirle las disculpas. Doctora, no se le escucha bien, se le escucha No se lo entrecortado. escucha, doctora. Entonces, primero, ya, entonces voy a salir a otro lado. Esperen un momento. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, doctora. Sí, doctora, mucho mejor. Entonces es que señal no llega más allá que metro. Bueno, a ver. Bueno, primero pedir las disculpas del caso porque me he olvidado de que ella tenía práctica. Yo pensé que era el jueves, la verdad, porque casi la gran mayoría de veces me va a tocar los jueves con usted y pensé que les tocaba. Lo siento, mil disculpas por la espera y por este mal momento que les he hecho pasar. Esta semana me toca martes y viernes con ustedes. El viernes podemos empezar desde las 3 para solamente ya de verles media hora de práctica. Doctora, el viernes tenemos epidemiología de 2 a 4. Exactamente, doctora. Entonces podríamos recuperarlo el domingo. Hora y media para no atrasarnos. Y doctora, ¿el domingo a qué hora sería? Porque algunos vamos de temprano a la iglesia. Bueno, ¿qué tan temprano van a la iglesia? Porque para mí, ¿a qué hora se van a la iglesia? Doctora, algunos tenemos inglés. ¿A qué horas? Doctora, yo creo que mejor podría ser el lunes o el martes en la mañana porque el domingo es más familiar. Quizás podríamos el martes. El martes, el lunes yo puedo desde las 7:30 hasta las 10. Y el martes puedo desde las 10 hasta toda la tarde y toda la noche si quieren. ¿Ustedes se ponen de acuerdo? ¿Quién es la delegada? Yo, doctora. Ya, María Claudia. Entonces, yo después hablo contigo para darte todos los días que me toca práctica, por si acaso algún día se
que me desprecies otra vez, que no creo, pero pues a la segunda vez que me pasa en menos de 15 días, la verdad que somos unos días un poco ajetreados. Tú me pasas la voz inmediatamente, me llamas y yo entro a la clase, pero no creo, porque ahorita la voy a imprimir el horario. Doctora, una preguntita. ¿Puede repetirnos los horarios del lunes y el martes, por favor? Donde yo puedo. Ajá. Yo puedo el lunes desde las 7:30 o desde las 7 si quieren, no hay problema, hasta las 10 de la mañana. De la mañana. De la mañana. Y de Ok. ahí pasado eso, puedo desde las 12 hasta toda la tarde y toda la noche. Y los martes puedo desde las 10 de la mañana, toda la tarde y toda la noche. Ya, ok, doctora. ¿Ya? Bueno, entonces, primero para presentarme, pedir las disculpas del caso, que ya pedimos las disculpas, nos falta recuperar esta hora y media. Y se me pasó porque yo iba a hablar con Luis para que me digan el nombre de la delegada, pero bueno. Y vamos a empezar con la práctica del día de hoy. Te voy a pasar también los días que yo tengo práctica. Ya, Claudia, María Claudia, para que tú sepas qué días tengo yo y en qué horarios. Por casualidad, si pasa algo, tú me llamas inmediatamente, directamente a mí. Y, bueno, soy la doctora Miriam Gil Montero, soy cardióloga de adultos y cardióloga pediatra y pediatra. Entonces, aquí vamos a llevar la práctica de cardiología, sobre todo enfocada más que todo en el adulto, ¿no? Porque ustedes van a salir como médicos generales, y como médicos generales van a ver más adultos, pero de todas maneras en el SERUM verán algunos niños, y si alguno se dedica a la pediatría, alguna especialidad pediátrica, pues seguramente verán también a niños. ¿Han hecho ya alguna clase teórica o todavía no? No, doctora. No, ninguna, Teórica a doctora. las Recién 7 hoy día recién. empezamos. No, doctora, todavía. Todavía no han hecho nada, ya. Entonces, como no han hecho nada, vamos a avanzar un poco lo que es el electrocardiograma el día de hoy. Después les voy a pasar yo el PDF para que ustedes revisen. Las reglas de juego son obviamente llegar a tiempo, salvo el día de hoy que yo he llegado mal, tengo 0 en esta práctica yo. 10 minutos de tolerancia para ingresar a la práctica. Yo les voy a dar unas guías para que ustedes preparen las guías y ir desarrollándolas conjuntamente. Ustedes las preparan, hacen su PPT y yo voy explicando las prácticas semana a semana. Terminando, le voy a mandar las guías a María Claudia. ¿Son cuántas semanas? 6 semanas, ¿verdad, María Claudia? De práctica. Doctora, creo que son 5. 5. Pero con sus otros compañeros hemos hecho 6 guías. Serían 6 semanas. Bueno, averíguate bien. De todas maneras, te mando 5 por adelantado para que vayan haciéndolas. Y la última semana les tomo un examen práctico de lectura de electrocardiograma. Esto es importante para que ustedes sepan leer, aunque sea fuerzas, aprendan a leer un electrocardiograma. Y lo saben leer, ¿eh? Sus compañeros han salido leyendo electrocardiograma sin ningún problema. Obviamente sin dificultades extremas, pero pueden leer algunos crecimientos auriculares, ventriculares y algunas cosas muy pequeñas, pero lo saben leer. Entonces, en eso va a consistir guías que yo les voy a dar, ustedes las preparan, desarrollamos, ustedes las desarrollan, yo las complemento. La última semana, en las últimas 2 horas, porque ustedes son 13, ¿verdad? 13, 14. Somos 14, doctora. Ya, 14, 10 minutos cada uno en el electrocardiograma, más o menos son 2 horas y algo, para su última práctica, y con eso terminaría, gracias, con eso terminaría la última práctica de cardiología, que sería la última semana. ¿Qué más? Obviamente las notas son semanales, las prácticas, y parte de esa última nota de práctica sería el electrocardiograma. Así que hoy día vamos a hacer un repaso del electrocardiograma, porque seguramente lo van a hacer en clase, también ustedes tienen que leer el electrocardiograma de algún
libro texto que tengan el más a la mano y que sea básico, porque tampoco no necesitan leer como un cardiólogo, pero sí cosas básicas para que ustedes se puedan defender cuando estén frente a un paciente solos y con un electrocardiograma. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ¿verdad? Hay que tomarles lista, ¿no? A ver, un momento. Dejar de compartir. Tomarles lista. Ustedes son desde... Pero yo tengo el grupo B, Médica Clínica B. Ángeles Reyes, María Claudia, ¿sí? Sí, doctora, presente. Ya, presente. Asensio Romero, María Consuelo. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola. Bravo Mendoza Jefferson. Presente, doctora, buenas tardes. Hola. Caján Bardales. Buenas tardes, doctora, presente. Hola. Carrasco Rafael Eli. Buenas tardes, doctora, presente. Hola. Carreón Díaz Jimena. Buenas tardes, doctora, presente. Hola. Castillo Mendoza Ana Caterín. Buenas tardes, doctora. Hola. Castro Acuña Joansi. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola. Córdoba Tai Lisbeth. Buenas tardes, doctora, presente. Hola. Cubas Leiva Giancarlo. Presente, doctora, buenas tardes. Hola. Dávila Padilla Bruno. Buenas tardes, doctora, presente. Hola. Dávila Riquelme Lisset. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola. Delgado Díaz Noelia. Buenas tardes, doctora, presente. Hola. Díaz Flores Kevin. Buenas tardes, doctora, presente. Hola. Díaz Vázquez Cristian Aldair. O es el otro grupo, creo ya, ¿no? Díaz Vázquez es otro grupo. Sí, es ¿Sí? del otro grupo. Sí, es del otro grupo. 14, 13, ¿terminan en el Delgado Díaz Noelia? No, en Axel Díaz. Falta alguien, entonces. ¿Quién no ha llamado? Díaz Flores Kevin Axel. Doctora, sí me llamó. Presente, le dije. Díaz Vázquez Cristian. O sea, 14 hasta Díaz Flores Kevin Axel. Ahí termina, ¿no? Sí, doctora. Ya. Muy bien. Ya está. Se guardó la asistencia. Ahora sí. ¿Sí? Ya. El electrocardiograma es una herramienta básica y fundamental para todo médico, sea o no sea cardiólogo. Bueno, y el cardiólogo es su trabajo de todos los días, ¿no? Pero para el que no es cardiólogo es un instrumento y una herramienta que tiene que acompañarlo toda la vida. Así sea urólogo, así sea ginecólogo, así sea lo que sea, anestesista, cirujano plástico, patólogo, en algún momento se va a enfrentar a un paciente con alguna patología cardíaca o algún paciente que le dicen, o alguien que le diga, léeme este electro, o sabes cómo se lee el electro, y sería contraproducente, que bueno, si te dicen que le leas el electro, puedes decir que no sabes, pero si estás ya en una emergencia y viene el paciente con un síndrome coronario agudo, y es tu obligación como ejercicio médico no saberlo, ¿no?
Entonces esto es básico y obligatorio, así seas lo que seas. Y más aún si no quieres hacer ninguna especialidad y si quieres ser médico general, con mayor razón porque lo vas a ver de todas maneras. Entonces, vamos a empezar. Los objetivos de esta charla son ver un poco los fundamentos del electrocardiograma, ver cómo se saca el eje cardíaco eléctrico del QRS, porque hay eje del P, de la onda T, pero habitualmente se saca el eje del QRS. El ritmo, la frecuencia, el intervalo PR. Algunos momentos vamos a ver sobre el segmento PR, el complejo QRS, que el complejo está dado por ondas y deflexiones. Tres, la onda Q, la onda R y la onda S. El segmento ST y el punto J, que van de la mano, la onda T y el intervalo QT corregido. Entonces, los fundamentos del electrocardiograma. Nosotros tenemos una actividad eléctrica y una actividad, una actividad eléctrica donde van a hacer el impulso cardíaco y vamos a tener la actividad eléctrica del corazón, valga la redundancia. Y esto va a estar traducido, señalado por el electrocardiograma. Pero también tenemos una anatomía que nosotros lo conocemos como los dos aurículas, los dos ventrículos derecho e izquierdo. Entonces, la actividad eléctrica del corazón van a ser en el nodo sinusal, que está situado debajo de la vena cava superior. Este nodo sinusal envía haces hacia el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular va a participar y funcionar como un ente que va a retrasar y unificar estos impulsos que vienen de las aurículas, tanto de la aurícula derecha como de la izquierda, y va a pasar este impulso ya, digamos, empaquetado, unificado y retrasado ligeramente por el haz de His, las fibras de Purkinje, hacia el ventrículo izquierdo primero y hacia el ventrículo derecho después. Pero ese primero y después es esquemáticamente, porque en realidad son milésimas de segundo y se contraen casi simultáneamente. Entonces, se inicia en el nodo sinusal, la base del techo de la aurícula, en la desembocadura de la vena cava superior, va por las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, tiene ese retraso, pasa por el haz de His, fibras de Purkinje, izquierda y derecha. Entonces, vamos a ver que el electrocardiograma va a ser, o sea, la expresión del electrocardiograma en un papel del electrocardiógrafo, un papel cuadriculado, va a ser la expresión de una secuencia de acontecimientos iónicos, sodio, calcio, potasio para la despolarización y la repolarización, tanto auricular como ventricular, eléctricos, las potencialidades de positivo a negativo, y mecánicos, sistólico y diastólico, contracción y relajación, auricular y ventricular. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros ubicar cuando hay alguna patología, si la patología está en la parte auricular, si hay crecimientos, o está en la parte ventricular, si hay necrosis, hay isquemia, o hay trastornos, por ejemplo, de la conducción misma, ¿no? Bloqueos, preexcitación. Verlo también desde distintas perspectivas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un infarto de cara inferior, pero que afecta a la cara lateral. Nosotros vamos a ver también a nivel de distintas caras ventriculares, ¿no? Ventriculares izquierdas sobre todo, pero también hay infartos de ventrículo derecho. Entonces lo vemos desde distintas perspectivas y sobre todo interpretar lo que llama. Por eso es necesario que el electrocardiograma, insisto a todos mis alumnos, que el electrocardiograma se lea sistemáticamente, siguiendo un orden. Porque si tú no tienes orden, te saltas de un lado para otro y te pierdes cosas. Sigues el orden, sigues sistemáticamente la lectura y al final das tu interpretación. Esa es la forma como uno se debe acostumbrar a leer el electrocardiograma. Bueno, tener una vida sistemática también, ¿no? Pero aquí el electrocardiograma. Entonces, tenemos, les dije, el nodo sinusal, los haces que pasan por las aurículas derecha e izquierda, el nodo auriculoventricular, el haz de His, por encima del haz de His es supraventricular, por debajo del haz de His es ventricular. Tenemos las fibras de Purkinje izquierdas y derechas.
tenemos una cuadrícula de la tira del electrocardiograma, donde tenemos un cuadrado grande que está formado por 5 cuadraditos pequeñitos. Cada cuadradito pequeñito vale 0.04 segundos. Como tiene 5 cuadraditos pequeñitos, cada cuadrado grande va a ser 0.2 segundos. Y en tiempo, en el eje de las X. Y en el eje de las Y es voltaje. Cada cuadradito en altura es 0.1 milivoltios. Tiempo y voltaje. Las deflexiones y las ondas, nosotros las tenemos en el electrocardiograma en relación a una línea imaginaria que pasa por la base de estas ondas, que se llama isoeléctrica. Todo esto es para que ustedes tengan una idea y vayan a leer al libro y no les suene tan fino, tan feo y tan árido, pero no es porque solamente se van a quedar con eso, porque si no, no entienden nada. Entonces, nosotros tenemos una isoeléctrica que es una línea imaginaria. Esta línea imaginaria nos va a dividir en una parte que es por encima de la isoeléctrica y una parte que es por debajo de la isoeléctrica. Entonces, todas estas ondas van a estar en relación a la línea imaginaria o la línea isoeléctrica. Vamos a tener ondas, vamos a tener segmentos y vamos a tener complejos. La onda P es la primera onda que nos habla de la despolarización auricular y es la primera onda positiva respecto a la isoeléctrica. Después tenemos el intervalo del complejo QRS. Es un complejo porque está formado por más de 2 ondas, o más de 2 deflexiones, o más de 2 segmentos. Tenemos una primera onda, que es una onda Q, que es una onda por debajo de la isoeléctrica, negativa. La onda R, que es una onda positiva, por encima de la isoeléctrica, y la onda Q es la segunda onda o deflexión negativa del complejo QRS. Tenemos el punto J, este punto J que es la unión entre el término del QRS y el inicio del segmento ST, que caminan muy de la mano o van siempre juntos, punto J y segmento ST, y que son los que nos van a dar la pauta principal para nosotros ver si nos estamos enfrentando ante un síndrome coronario agudo ST elevado por encima de la isoeléctrica o ST infradesnivelado por debajo de la isoeléctrica. Todo es respecto a la isoeléctrica. Tenemos la onda T, que es una onda después del segmento ST, y que también está por encima de la isoeléctrica. También vamos a tener segmentos, como es el segmento PR, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Este es el intervalo PR, y el segmento PR es diferente al intervalo PR, es al final de la onda P, inicia y termina en el inicio del QRS, es solamente este pedacito. Este es el segmento PR, este es el intervalo PR, 2 cosas diferentes. El intervalo QT, el gran olvidado, pero es el que más te mata si lo tienes claro. Este QT es el segmento que va desde el inicio de la onda Q hasta el término de la onda T. Término de la onda T. Entonces tenemos un QT medido. Pero a nosotros no nos importa mucho el QT medido, porque el QT medido tiene muchas variaciones con la frecuencia cardíaca. Si nos encontramos en bradicardia, menos de 60, o si nos encontramos en taquicardia, más de 100, van a variar grandemente los valores del QT. Por lo tanto, siempre el QT debe ser QT corregido, con respecto a la frecuencia. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, estos son todas las ondas, complejos, segmentos que encontramos en un electrocardiograma que nos van a decir que esta es la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Entonces, vamos a tener ondas, segmentos y complejos positivos por encima o negativos por debajo de la línea imaginaria que es la isoeléctrica. ¿Hasta aquí todo entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Lo mismo
voltaje, en el eje de las Y, tiempo, en el eje de las X. Onda P, intervalo PR, segmento PR, este es desde el inicio, punto J, intervalo QT, onda Q, RS, segmento ST, onda T y onda U, que es la última deflexión después de la onda T. Pero hasta aquí es lo que siempre vamos a encontrar. La U a veces no se encuentra. Nosotros tenemos en el tórax, tenemos el triángulo de Einthoven, que nos va a dar las derivaciones de los miembros, 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, derivaciones de miembros, y derivaciones precordiales, que vamos a tenerlo en el precordio, obviamente, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Los que ustedes tienen que saber dónde se ponen, ya eso ya ustedes saben dónde se ponen, o tienen que buscarlo dónde se ponen. ¿Dónde es exactamente donde se puede poner? Donde se debe, no se puede, se debe poner el electrodo. Porque algunos lo ponen por donde quieren y entonces no encontramos una correlación entre los crecimientos, sobre todo ventriculares. Entonces, nosotros con este triángulo de Einthoven que hemos visto anteriormente, este triángulo de Einthoven, que son derivaciones de los miembros, vamos a sacar lo que es el eje del QRS, ¿no? El eje del QRS, nosotros en el periodo, nosotros podemos aquí tener 4 cuadrantes. Cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho. Cuadrante inferior izquierdo o normal, donde debe estar el eje del electrocardiograma. Eso, el eje del electrocardiograma quiere decir el eje que forman la gran masa ventricular izquierda, donde la mayoría, estamos hablando de un adulto normal, donde la mayoría de la masa ventricular izquierda va a estar al lado izquierdo. Pero hay algunas personas que tienen dextrocardia o mesocardia. Esos son ya cosas excepcionales a la normalidad. Pero normalmente lo tenemos aquí al lado izquierdo. Eso es un adulto normal. Que empieza a aparecer este cambio de eje desde más o menos los 6 primeros meses de vida hasta cuando uno es adulto normal. Cuando uno está dentro de la vida intrauterina, tiene el predominio del ventrículo derecho, de las cavidades derechas. Por lo tanto, el eje intrafetal, si se tomara un electro intrafetal, sería derecho. O sea que estaría aquí, en el cuadrante inferior, perdón, el cuadrante, sí, pues, inferior derecho, ¿no? Ese es el izquierdo, inferior derecho, superior derecho y superior izquierdo, aquí. Entonces, esta transición de paso de la predominancia derecha del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo suele ser aproximadamente entre el que naces y los 6 primeros meses de vida, aproximadamente, ¿no? Eso es normal. Entonces, un eje normal está entre 0 y 90 grados, eso es lo normal. Y van a estar todos los ejes, la gran mayoría, algunos estarán en el 0, otros en el 90, algunos dicen desde el menos 10 hasta el 110, pero por convención más se utiliza entre 0 y 90. Y en los niños, cuando nacen, suelen estar en menos, aquí en 100, más 130, más 140, aproximadamente, porque predomina el derecho y va cambiando hasta los 6 primeros meses. Entonces, ¿qué es lo que haces para tú saber dónde está el eje de tu paciente? Ves el R del complejo QRS, que hemos visto que es la onda que está por encima del isoeléctrico. Y la ves cómo está en la derivación 1 y en la derivación F. Está positiva en 1, o sea, aquí si nosotros subrayamos, va a estar en este cuadrante. Y si está positiva en F, si nosotros rayamos, está en este cuadrante. Por lo tanto, la intersección va a estar entre 0 y 90, o sea, va a estar en el primer cuadrante o en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Sí, pues inferior izquierdo, sí, inferior izquierdo, sí, inferior derecho. Inferior izquierdo, o sea, el cuadrante va a estar entre 0 y 1. Y si tú quieres ya ser más exacto, entonces, y más prolijo,
Entonces tú dices, mi cuadrante está entre 0 y 90, perfecto. Pero ¿cuál es mi línea? ¿Cuál es mi eje exacto? Más o menos, ¿no? Porque si no tienes que sumar los cuadraditos para arriba o para abajo, pero más o menos. Hay que encontrar en la derivación de miembros, 1, 2, 3, ABR, ABF, el QRS más isodifásico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa isodifásico? Que la altura de la R, o sea, la deflexión positiva, sea la más parecida a la altura de la S, o sea que prácticamente las dos fuerzas se equiparen, la positiva y la negativa del complejo QRS. Y el eje del QRS será perpendicular a esa derivación. Por ejemplo, si tenemos isodifásico, vamos a verlo acá. Aquí, por ejemplo, si tenemos positivo en 1 y positivo en F, está aquí. Si tenemos positivo en 1, negativo en F, porque acá era positivo, negativo en F, entonces será izquierdo. Aquellos pacientes que tienen hipertrofias ventriculares izquierdas, cardiomiopatías hipertróficas, estenosis valvulares aórticas. Si tienes negativo en 1, positivo era aquí, negativo es acá, negativo en 1, positivo en F, se van a interceptar aquí, entonces tu eje va a ser inferior derecho. Y si tú tienes negativo en 1, negativo en F, porque acá era positivo, entonces va a ser aquí, extremo derecho. Este extremo derecho va a estar sobre todo dado por los canales auriculoventriculares. Entonces aquí tenemos el normal, el izquierdo, el derecho y el extremo derecho. Nuevamente. Normal, derecho, izquierdo, extremo derecho. Vamos a ver aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ya hemos encontrado que es positivo en 1 y positivo en F. Positivo en 1, positivo en F, cuadrante inferior izquierdo, normal. Entonces tú me dices, está en el cuadrante inferior izquierdo, perfecto. Y yo te pregunto, ¿y cuál es la más isodifásica? Obviamente me las tienes que buscar en miembros, no se buscan las precordiales. Me dices, la más isodifásica es L. Ah, muy bien. Entonces, la perpendicular a L, que forma un ángulo de 90 grados, que al jalarse esto se ve como que no fuera 90 grados, pero la perpendicular a L sería 60 grados. Entonces, mi ángulo se encuentra del eje del electrocardiograma de este paciente, del QRS, sería en 60 grados. Entonces yo confirmo que está en 60, entre 0 y 90, o sea que sí confirmo que realmente su eje está en el inferior izquierdo. ¿Ya? Digamos. Entonces, los fundamentos del EKG tienen que llevarse a un orden metódico y sistemático. El ritmo, a ver en qué ritmo estamos, en ritmo sinusal, en ritmo no sinusal, en ritmo ectópico de la unión, en ritmo idioventricular, en cualquier ritmo que sea sinusal o no sinusal. El eje del QRS, aunque sea que me digan el cuadrante. La frecuencia, cuánto tiene de latidos por minuto. La onda P, si hay onda P, obviamente, tiene los otros criterios, será sinusal. Si hay una onda P crecida en tiempo, nos hablará de crecimiento de aurícula izquierda. Si hay una onda P crecida en voltaje, nos hablará de crecimiento de la aurícula derecha. Intervalo PR, que nos habla del retraso fisiológico que tiene que ver con el nodo auriculoventricular. Pero si ese nodo está totalmente retrasado porque hay un bloqueo, entonces será más de 0,20, y será bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado. Si no hay bloqueo, sino que el LAS, en vez de pasar por el nodo sinusal, pasa por un haz anómalo, entonces se va y pasea ese nodo, ya no hay retraso, entonces será una preexcitación y será menos de 0,10 segundos la distancia del intervalo PR y estamos ante una preexcitación. El complejo QRS, que ya hemos visto, el complejo QRS, si es ancho, si es estrecho, si tiene una onda Q patológica,
si progresan bien las R's en las precordiales, que las precordiales, las R progresan desde B1 a B6, quiere decir que las precordiales van creciendo de B1 a B6, y las S, al contrario, van disminuyendo de profundidad de B1 a B6. Eso es lo que tú tienes que ver. El segmento ST y el punto J, que es muy sensible a los fenómenos hipóxicos, y que tú tienes que ver si es que está supradesnivelado en relación a la isoeléctrica o infradesnivelado en relación a la isoeléctrica. La onda T, que es una deflexión positiva posterior al segmento ST, que no necesariamente nos habla de isquemia aguda, pero que sí puede estar muy sensible a procesos muy diferentes, como son hipertrofias, problemas de electrolitos y también canalopatías. Y el intervalo QT, como les había dicho, desde el inicio de la onda Q hacia el término de la onda T, que es ignorado, pero él se hace presente y se hace presente de la forma más letal. Porque podemos tener QTs prolongados o QTs cortos, y eso nos predispone a torcida de Points o torzada de Points, que son arritmias ventriculares y parada cardiorrespiratoria. Parada cardíaca, ¿no? Más letal es el QT corto que el QT largo, y son relativamente síndromes relativamente jóvenes en cuanto a su descubrimiento, pero muy letales. Son de orden genético, pero hay síndromes de QT largo que se desencadenan porque hay susceptibilidad de la persona que puede presentar un QT largo por tomar medicamentos, algunos antibióticos, algunos antiinflamatorios, tuberculostáticos, anestésicos inhalatorios, y de igual manera pueden hacer arritmias ventriculares, parada cardiorrespiratoria, y el paciente se va y ni siquiera sabes ni por qué se fue. Entonces, el ritmo sinusal. Tenemos que ver que cuando el ritmo sinusal es cuando el complejo se inicia en el nodo sinusal, obviamente. ¿Dónde es el nodo sinusal? El nodo sinusal es donde nace el impulso cardíaco normal, que es en el techo de la aurícula, de esa embocadura de la vena cava superior, aquí. Y se traslada por los hay tres haces conocidos, pero hay más, ¿no? O sea, se traslada hacia el nodo auriculoventricular. ¿Cuáles son los criterios para decir que es ritmo sinusal? Que la onda P tenga la misma morfología, o sea, que se origine del mismo sitio. Que la onda P preceda todo complejo QRS, o sea, que todo complejo QRS tenga su onda P precedente, de morfología idéntica, claro. Que tenga un intervalo PR regular. Que la onda P sea positiva respecto a la isoeléctrica en 1, 2 y F. Y que el RR sea regular y constante. Son 4 criterios para decir que el ritmo es sinusal, o sea que el ritmo se origina aquí. Si nosotros tenemos una onda P negativa en 1, 2 y F, entonces estamos viendo que el origen es en la base de la aurícula, ya no es sinusal. Fuera del nodo sinusal es no sinusal. Cualquier ritmo, pero no es no sinusal. Entonces, estos son los 4 criterios para ritmo sinusal que se tienen que cumplir para decir que es ritmo sinusal. Los ritmos no sinusales cuando no se originan en el nodo, obviamente, cuando se originan en la base, cuando se originan en cualquier foco ectópico de las aurículas, cuando se originan del nodo auriculoventricular, cuando se originan de los ventrículos. O sea, cualquier lado fuera del nodo, no sinusal. Puede ser fibrilación o flúter auricular cuando se origina de las aurículas, fibrilación cuando son un RR irregular e inconstante, obviamente, porque es una respuesta caótica donde salen los impulsos de cualquier lado y en cualquier momento. Y el flúter es también un ritmo no sinusal, pero mantienen un ritmo. ¿Por qué? Porque tienes
3 a 4 ondas P, como en ondas de serrucho, y se descarga una onda ventricular, un complejo, un impulso ventricular. Y eso se llama flúter auricular. De alguna manera mantiene una cadencia o un ritmo. La fibrilación no es totalmente caótica. La taquicardia auricular o supraventricular, que ya les dije que es por encima de las de His, pero no del nodo, en cualquier lado. Los bloqueos o el ritmo nodal, que se van a dar en el nodo AB, y la taquicardia o fibrilación ventricular cuando ya se da en los ventrículos. El foco que inicia el impulso se da aquí, en los ventrículos, que puede ser ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tracto de entrada o tracto de salida, dependiendo de cómo sea el complejo, el QRS, ¿no? Más o menos uno se puede orientar si es de entrada o de salida. Entonces estos son ritmos no sinusales, no cumplen los criterios antes mencionados. A ver. Un PR regular, bueno, un PR regular tiene que ser entre 0,10, 0,12, algunos dicen 0,12 y 0,20, ese es un PR que varía en ese intervalo. Pero si yo tengo un PR 0,16, en todos mis latidos va a ser 0,16, 0,16, 0,16, 0,16. Ese es un PR regular. Y los valores entre 0,12 y 0,20. Aquí, por ejemplo, tenemos ritmo sinusal. Onda P positiva en 1, positiva en 2, positiva en F. Onda P de la misma morfología que precede a todo complejo QRS. Siempre la onda P, todas las ondas en R son negativas. Onda P, aquí no se ve muy bien, pero es onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Entonces es P positiva en 1, 2 y F de la misma morfología con un PR regular, era más o menos aquí 4, 0,16, y un RR regular y constante. Un RR, tú mides RR, regular y constante. RR, aquí no ves un R aquí, otro R acá, otro R más acá, otro, no, todos son más o menos regulares y constantes. Cuando le haces electrocardiograma a niños, sobre todo a niños pequeños, neonatos y lactantes, como tienen una elasticidad de la caja torácica o compliance torácica, ellos pueden tomar aire, inspirar fuertemente, y puede haber que el RR a veces casi constante cuando de repente un complejo es un poquito más. De ahí otra vez, 2, 3 regulares y otro complejo un poquito más. De regulares mantienen una cadencia, más o menos 3 complejos regulares, uno un poquito más separado. Eso se llama arritmia sinusal. ¿Por qué? Porque es hasta cierto punto arrítmico, porque no es exactamente constante siempre, pero cumple los otros criterios de que sí es un ritmo sinusal. Esa es la particularidad de los niños, sobre todo los niños pequeños, y es parte de la normalidad. O sea, eso no hay nada de que le está pasando algo, que tiene una taquicardia, que no es ritmo sinusal, no. Es absolutamente normal. Arritmia sinusal propia de los niños pequeños. Digamos, entonces este paciente tiene un ritmo sinusal, ha cumplido todos los criterios que hemos visto, ¿no? El eje, vemos el QRS, la onda R en 1, positiva respecto a la isoeléctrica. Vemos la onda R en F, positiva respecto a la isoeléctrica. Si vamos al cuadrante, positivo en 1, positivo en F, cuadrante inferior izquierdo, entre 0 y 90. ¿Cuál es la más isodifásica de las derivaciones de miembros? Entre 1, 2, 3, R, L y F. Estas son las derivaciones de miembros, estas son las precordiales. ¿Cuál es la más isodifásica? Busco. Esta es fundamentalmente positiva, puro positiva, puro negativa, puro positiva, y aquí tenemos positiva y algo más negativa. ABL. ABL superperpendicular, más o menos 60. Pero como acá tenemos que el R es un poquito más que el S, entre 50, 45 debe estar los grados de un ratito.
Ya, entonces más o menos entre 45 y 50 grados, porque nuestra masa isodifásica, aunque no esté exactamente todos los cuadraditos de R igualitos a todos los cuadraditos de S, o sea, me refiero 3, 3, 2, 2, 5, 5, 4, 4, no. Un poquito más los R que las S. Entonces verificamos que nuestro ángulo está más o menos entre 45 y 50, o 55 ya si estamos un poco más exquisitos, y eso quiere decir que está entre 0 y 90, o sea que está en el eje normal. Hasta aquí entendido, bueno, obviamente eso es para que ustedes lo lean y lo digieran poco a poco, ¿no? Hasta aquí se entiende más o menos la idea. Sí, doctora. Sí, doctora. Digamos, la onda P positiva, ritmo no sinusal, patológico. Vemos varias ondas P, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces ya aquí de arranque es no sinusal, porque no tenemos una sola onda P, sino tenemos varias. Y vemos que es como ondas en serrucho, onda P en serrucho, 3 a 1 se dice, 1, 2, 3, un escape ventricular, esta es la onda T, 1, 2, 3, un escape ventricular, 1, 2, 3, un escape ventricular, 1, 2, 3, entonces estamos hablando, estamos ante un ritmo no sinusal, pero que tiene cierta regularidad. Si nosotros medimos el RR, es regular, más o menos 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, más o menos tienen una cadencia y tienen un orden, 3 a 1. Entonces estamos ante unas ondas en serrucho, es un flúter auricular. Eso es lo que les decía, ¿no? El flúter tiene cierta regularidad, en cambio la fibrilación auricular es totalmente caótica. La frecuencia. Vamos a tomar un ratito, un poquito de agua para que no resque la garganta. Un momento. Ya. Entonces, la frecuencia. Si nosotros tenemos un ritmo regular, o sea, un ritmo sinusal, nosotros podemos sacar la frecuencia con mirar los RR de complejos, o sea, sí, subsiguientes, ¿no? Vemos 5, 10, 15, acá hay 4, sí, 4, y acá 4, 8. 8 y 15, 23. Entonces serían 1500, que es una constante, sobre 23, y ya sacan ustedes la frecuencia, ¿no? Más o menos, ¿cuánto saldrá? A ver, 1500 entre 23. $65,21. Ya, 66. ¿Por qué nos vamos a pelear? Más o menos. Si nosotros no queremos ser tan exactos, porque estamos apurados, estamos en emergencia, todo el mundo nos grita, me llama la enfermera, el paciente está muriendo, el otro se está infartando, el otro está gritando, entonces lo que hacemos es buscamos al complejo QRS que caiga exactamente con una barra de estas gruesas, de, por ejemplo, aquí, que delimitan un cuadrado grande. Entonces, suponiendo que esto cae aquí, la siguiente barra sería 300, 150, 100, 75, 60, 60 y algo, 65, 60, 60, entre 60 y 65, ¿no? Entonces eso es rápido, para mirarlo rápido. Entonces tú ves y dices, el paciente está entre 60 y 65. Tú ves rápido la frecuencia, pero tiene que ser regular. Y que caiga directamente sobre estas líneas más gruesas que delimitan un cuadrado grande. Y si no, 1500 sobre el número de cuadraditos que hay entre R y R. Esa es la frecuencia. La onda P. La onda P ya sabemos que nos habla acerca de la despolarización auricular.
y se origina en el nodo sinusal. Por lo tanto, sería la primera deflexión que vamos a encontrar en estos... La primera deflexión que vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar ante un ciclo cardíaco, ¿no? Tenemos la onda P, normal, que precede a todo complejo QRS. Aquí tenemos en un trazado más rápido, aquí, por ejemplo, está 300, 150, 100, como 130 más o menos la frecuencia. Aquí está 300, 150, 100, 75. Este es 75, aquí como 130, aquí tenemos la onda P, la onda P, la onda P, esa es la onda T. Este es un trazado más lento. Onda P, onda P. Onda P, aquí más o menos está 300, 150, 100, 75, 75, 60, 50, como 40 y algo está. Y aquí tenemos un latido irregular, ¿no? Aquí tenemos onda P, aquí hay otro latido, con otra onda P parece diferente, otra onda P diferente, el RR es totalmente irregular aquí, si ustedes se dan cuenta la distancia aquí es totalmente diferente a esta, o sea, este es el latido irregular, ¿no? Los demás mantienen una cadencia. La onda P naciendo del nodo sinusal. Activación de los ventrículos, y eso es como va, ¿no? Entonces, los crecimientos auriculares se van a ver viendo la morfología de la onda P. La onda P mejor se ve en 2 o en V1. En 2, si nosotros tenemos un crecimiento auricular izquierdo, vamos a ver crecimiento en tiempo. Habitualmente, lo que se conoce por convención, que es el tamaño de la onda P, sería una onda P hasta 0,12, más o menos. Más de eso, estamos hablando de crecimiento, o sea, 3 cuadraditos. Más de eso sería crecimiento auricular izquierdo. Menos de eso es normal. Siempre vemos en 2 y en V1. En V1, la onda P tiene 2 componentes. El componente positivo respecto a la isoeléctrica y el componente negativo respecto a la isoeléctrica. Cuando nosotros en la V1 vemos un crecimiento solamente positivo, estamos hablando de un crecimiento auricular derecho. Cuando nosotros vemos solamente crecimiento del componente profundidad, del componente negativo, y sobre todo que dure más de un cuadradito, o sea, más de 0.04 segundos, estamos hablando de un crecimiento auricular izquierdo. Por eso siempre hay que ver 2 y corroborar con V1, siempre. Auricular izquierdo, duración aumentada, crecimiento de aurícula izquierda, voltaje normal. Crecimiento auricular derecho, P alta y picuda, más de 2.5 milivoltios, o sea, más de 2 cuadraditos y medio en altura. Y aquí debe ser más derecho, ¿eh? Aquí está no muy clara la imagen. Aquí debe ser más derecho. Entonces, si tenemos P picuda en 2 y verificamos que el componente positivo en V1 es picudo también y casi no tiene izquierdo, entonces estamos hablando de un crecimiento auricular derecho. Anchura normal, menos de 0,12, pero voltaje aumentado, más de 2.5, morfología picuda. El intervalo PR. Estamos haciendo lectura sistemática. Hemos dicho el ritmo, hemos dicho la frecuencia, hemos dicho el eje, hemos dicho la onda P, ahorita estamos en el intervalo PR. El intervalo PR ya sabemos que es desde el inicio de la onda P hasta el final, hasta el inicio del QRS, y nos va a hablar del retraso a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, el intervalo PR normal en un adulto es de 0,12 a 0,20, en un niño y es otra cosa. Hay que ver tablas, tamaños, si es lactante, si es neonato, si es preescolar, ya esa es otra cosa. Pero lo normal es un adulto de 0,12 a 0,20. Menos de 0,12 es preexcitación. Quiere decir que no hay ese retraso fisiológico en el nodo AB y posiblemente pase por un asa anómalo. Y cuando hay más de 0,20 es que hay un bloqueo a nivel del nodo AB.
Y vemos el intervalo PR. Aquí. Intervalo PR. Aquí vemos PR. PR. El intervalo PR. Aquí está el Doctora, P. Doctora, una Sí. pregunta. Cuando había más de 0,20 segundos del intervalo PR, ¿era un bloqueo de qué dijo? Puede ser bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado. Eso ya depende. Primer grado es un PR largo y constante. Siempre tienes 0,30, 0,30, 0,30 PR. Después de segundo grado tenés MOVIX 1 y MOVIX 2, que el MOVIX 2 es el que ya es más peligroso y es el bloqueo que se va aumentando. Por ejemplo, en el primer latido tienes 0,22, en el segundo tienes 0,30, en el tercero tienes 0,35 y en el otro estás bloqueado totalmente. El que va aumentando. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado ya tienes las aurículas van por un lado, los ventrículos por otro lado. Ese es ya otro capítulo aparte para que ustedes lean bloqueos, pero sale de este problema, que hay más de 0,20. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. Ya. Doctora, Sí. yo había leído que más de 0,20 segundos también se puede considerar como bloqueo auriculoventricular de manera general o había otras condiciones. O sea, de manera general, más de 0,20 es bloqueo auriculoventricular. Pero los bloqueos auriculoventriculares se dividen en primer grado, segundo grado y tercer grado. Lo que les digo. O sea, tú, ahorita como alumna, puedes decir más de 0,20, bloqueo AV, punto. Pero si ya yo te quiero exigir más, o tú quieres aprender más, me vas a decir, sí, doctora, es un bloqueo auriculoventricular, pero es un bloqueo de primer grado porque tiene un PR largo y constante. Tiene un PR de 0,30 en todos sus ciclos cardíacos que vemos en el electro. Ah, perfecto. Entonces ya yo sé que sabe qué es bloqueos, ¿entiendes? Pero sí hay subdivisiones dentro de los bloqueos. Eso es una clase que les van a hacer acerca de bloqueos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una P muy pegada al QRS, o sea, tiene un PR prácticamente menos de 0,12 seguro, prácticamente pegado, y la característica de estos, cuando son preexcitaciones porque están menos de 0,12, es PR menos de 0,12, QRS ancho, y tenemos esta forma típica que se llama onda delta o empastamiento de la rama ascendente del QRS. Aquí, miren, aquí. PR, bueno, este PR casi no se ve el P, aquí. PR muy pegadito, QRS ancho y empastamiento o enlantecimiento de la rama ascendente del QRS. Preexcitación, la más común, Wolff-Parkinson. P y el empastamiento del QRS con QRS ancho. Complejo QRS, ya hemos visto que es 3 ondas o 3 segmentos, el Q, el R y el S. Entonces, aquí tenemos QRS. Hay que analizar siempre la onda Q para ver que no haya onda Q patológica, que nos está hablando de necrosis, necrosis celular o muerte celular o infarto antiguo, y la onda R para ver cómo progresa la onda R en las precordiales izquierdas. La onda R suele progresar, o sea, quiere decir que es muy chiquita en V1 y va creciendo acá hasta su máxima expresión en V6. Y la S es al revés, es muy profunda en V1 y va disminuyendo hasta que casi es imperceptible en V6. Lo normal del complejo QRS es que tenga más de 3 cuadraditos, 0,12, algunos dicen 0,10, pero mayormente es 0,12. Y tenemos complejos QRS anchos, claro, que tenemos QRS anchos. Cuando nacen por debajo de las de His, o sea, nacen en los ventrículos. Cuando tenemos bloqueo de ramas, o sea, derecha e izquierda, vamos a tener QRS anchos, más de 0,12. Si este QRS ancho es en V1 y V2 como orejas de conejo, perdón, estamos hablando de bloqueo de rama derecha. Si esto se da en V5, V6, 1 y L, estamos hablando de bloqueo de rama izquierda. También las taquicardias
ventriculares tan complejos, anchos, porque nacen en los ventrículos. Y las taquicardias supraventriculares, o sea, por encima de las de His, como les dije, la gran mayoría son de QRS estrecho, o sea, menos de 0,12. La gran mayoría. Pero hay algunas que son son de un, digamos, ahorita si les explico se me van a marear más, pero lo único que tienen que saber, ahora, más adelante ya lo entenderán, que hay taquicardias supraventriculares que pueden ser QRS ancho a pesar de ser supraventriculares. ¿Por qué? Porque son antidrómicas, o sea que tienen una vía accesoria por la cual sube el impulso por la vía accesoria, o pueden ser taquicardias supraventriculares con aberrancia, así se llama. Y otros complejos QRS que te van a hacer anchos son la preexcitación, lo que les decía, ¿no? PR corto, QRS ancho, complejo QRS ancho por la preexcitación. Estos son los complejos QRS anchos que nosotros podemos encontrar. ¿Cómo nosotros podemos evaluar una onda Q patológica? Porque podemos tener ondas Q, pero no son patológicas. ¿Cuáles son las patológicas? Cuando la onda Q tiene una profundidad de al menos 1/4 igual o más que la R. O sea, más del 25% del tamaño de la R. Si la R vale 10 cuadraditos, acá tiene que ser más del 25% de estos 10 cuadraditos para decir que puede ser una onda Q patológica. Que tiene una duración en tiempo más de 1 cuadradito, o sea, más de 0.04 segundos, y si tiene una muesca en la rama descendente inicial. Estas 3 características nos hablan de una Q patológica. Mayormente encontramos estas 2, pero ya si encontramos estas 3, ya es que es recontra patológica, no hay duda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una onda Q, no tenemos R, porque esto es el complejo QRS, o sea, solamente es Q, y tenemos también una onda Q, que no es patológica aquí, pero tenemos un supradesnivel, y aquí tenemos una onda Q, que tampoco tenemos R, o sea que estamos viendo que el paciente ha tenido un supradesnivel del punto J, el segmento ST, en 2,3F, cara inferior, sobre una base seguramente que ya la paciente se habrá infartado anteriormente porque tiene una onda Q patológica o tiene más de 4 a 6 horas de evolución de esto. También tenemos un supradesnivel acá en V6 y un infradesnivel en V1 y V2, posiblemente sea un infarto inferior, parte de lateral y posterior. Complejos QRS anchos. Tenemos las extrasístoles ventriculares, ¿no? Ya habíamos visto. Extrasístole o extrasístole ventricular es un QRS ancho. Entonces, ¿cuál es la característica de este QRS ancho? Que es un QRS ancho más de 3 cuadraditos y que es amorfo, no tiene una onda P que lo precede, porque obviamente no nace del ritmo sinusal, sino nace de los ventrículos, y tiene una pausa compensadora. Siempre, o casi siempre, por no decir por encima del 90%, las extrasístoles ventriculares van a tener una onda T discordante a la polaridad del QRS. Si mi QRS es positivo, entonces yo espero que mi onda T sea negativa. Eso quiere decir discordante a la polaridad. Si mi polaridad es positiva, esta polaridad tiene que ser negativa. Pero cuando yo encuentro un extrasístole ventricular con un QRS positivo y una onda T positiva, nos está hablando de una isquemia en ese momento, con casi mucha seguridad. Habitualmente estos siempre son con polaridad discordante. Esas son las características del complejo QRS
originado en un ventrículo, o sea, nuestra sístole ventricular, sí, es que no tengan onda P, que tenga un QRS ancho y amorfo y que tenga una pausa compensadora. Los bloqueos de rama, que son complejos, son QRS anchos más de 0,12, y cuando este bloqueo de rama, como las orejas del conejo, son en V5, V6, 1 y L con S profundas, con Qs profundas, no S, sino Qs profundas o QS profundas, en V1, V2 y V3, estamos ante un bloqueo de rama izquierda, precordiales izquierdas. Y cuando encontremos estos bloqueos de rama en V1 y V2, V3 también, precordiales derechas, estamos ante un bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. La presión, otro que te va a dar... Doctora, ¿podría explicar nuevamente la diapositiva anterior, por favor? Los complejos QRS hemos dicho que podemos encontrar en extrasístoles ventriculares con bloqueos de rama. Los bloqueos de rama quiere decir que vamos a tener bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Entonces, cuando nosotros tenemos este QRS ancho con estas como dos orejas de conejo en V5 y V6, 1, L y QS profundas en 1, 2 y 3, precordiales, estamos hablando de un bloqueo de rama izquierda. Cuando esta misma morfología como de orejos de conejo se presentan en V1 y V2, estamos hablando de bloqueo de rama derecha. Acá. ¿Ya? O sea, lo que les estaba diciendo. Está bien, doctora, gracias. Doctora, en los bloqueos de rama izquierda, también se mencionaba de que ese tipo de oreja de conejo que se muestra en este caso en V1 para el bloqueo de rama derecha, también se puede mostrar en V1 para el bloqueo de rama izquierda, pero invertido. O sea, en V1 se mostraría, más que la R profunda, también había otro patrón que era todo para abajo, o las orejas de conejo hacia abajo, por así decirlo. ¿También se puede dar ese caso? Serían las heces que tú estás viendo aquí, serían estas heces. Ajá, onda serían esa. estas QS. Serían estas QS profundas, pero siempre vas a tener esta imagen de QRS ancho en V5 y V6. Siempre. Okay. ¿Ya? Okay. Entonces, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Y la preexcitación, que es otra causa por la cual tú vas a encontrar QRS ancho, preexcitación. Onda P pegada al QRS con un PR corto, menos de 0,12, un QRS ancho y una onda delta. Empastamiento o enlentecimiento de la rama ascendente del QRS. La repolarización ventricular, la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, ya sabemos nosotros de que hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Mayormente, en un 95%, el problema es por una ruptura de placa aterosclerótica. Esta ruptura de placa aterosclerótica se da porque nosotros hacemos esta placa aterosclerótica desde los primeros años de vida, en lo que es la estría grasa. Se va acumulando estos lípidos, estos factores proinflamatorios, macrófagos, leucocitos, y va progresando esta placa, y llega un momento en que es más del 70% de la luz del vaso coronario empieza a darte problemas clínicos, ¿no? Que te falta el aire, que te duele el pecho. Entonces, llega un momento en que esta placa aterosclerótica por alguna situación se rompe, y al romperse puede cerrar totalmente la luz del vaso, y entonces estaríamos ante un síndrome coronario agudo ST elevado.
Cuando se rompe, pero no se cierra totalmente el vaso, deja algo de luz, algo de paso de sangre hacia el territorio distal de esa obstrucción coronaria, entonces estamos hablando de un síndrome coronario agudo ST no elevado. Pero también hay otras causas por las cuales puedes tener cardiopatía isquémica. Cuando tienes una anemia muy severa, cuando tienes una cardiomiopatía hipertrófica, está muy grueso y la demanda es mayor de lo que tú le aportas, por hipoxia, por disminución del transporte de oxígeno, por ejemplo, por intoxicación por monóxido de carbono, por taquicardias muy altas, si te has fumado, no sé si se fuma nada, cocaína, si has tomado unos 20 Red Bull, taquicardia más espasmo coronario, puedes hacer un síndrome coronario agudo, aunque no tengas placa aterosclerótica. Obviamente si tienes placa aterosclerótica y haces esos desarreglos, pues con mayor razón te vas a infartar. Entonces, si nosotros tenemos un trombo por una placa, esta es la placa aterosclerótica, que es una placa que no está rota, pero que todavía hay una luz del vaso que pasa, y cuando se rompe, si se rompe y cierra totalmente la luz del vaso porque se forma un coágulo, estamos ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y si se rompe pero no cierra totalmente, hay algo de la luz del vaso ahí, estamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, por lo tanto, el segmento ST y el punto J son los principales indicadores de que estamos ante una isquemia aguda, no crónica, aguda. O sea que se ha roto esa placa aterosclerótica en pocas horas y tú estás presentando toda la clínica de un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, es importantísimo identificarlo porque de eso dependerá de que el paciente se te muera o que tú lo traslades y puedas salvarle la vida. Entonces tiene un significado clínico importante, una enorme relevancia terapéutica, porque si tú tienes un síndrome coronario agudo ST no elevado, tú tienes que derivar al paciente y ese paciente tiene que abrirse la arteria, en el mundo ideal, claro, no estamos hablando de Perú, ¿no? Entonces, tiene que abrirse la arteria en las primeras 2 horas de aparecido la sintomatología, o por cateterismo o por trombolisis. En estos casos, cuando tienes un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, entonces, dependiendo de cómo es el paciente, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si tiene arritmias ventriculares, si está hipotenso, si persiste el dolor, entonces obviamente es un paciente inestable y tiene que entrar de todas maneras a cateterismo cardíaco en las primeras 2 horas de iniciada la sintomatología. En el caso que no sea así, hay que estratificar el riesgo del paciente. Si el paciente está en un riesgo moderado, tiene que entrar en las primeras 24 horas. Y si tiene un riesgo bajo, o sea, quiere decir que la probabilidad de infartarse es menos del 1%, puede ser diferido y se puede programar un cateterismo para dentro de la primera semana, dependiendo de cómo esté el paciente. Pero esta sí, obligado. Entonces, la clasificación es fundamental del síndrome coronario. Si estamos ante un síndrome coronario con ST elevado, ya saben que tienes que derivar al paciente lo más rápido posible en un sitio que le puedan o entrar a cateterismo para hacer un cateterismo diagnóstico y terapéutico, obviamente, en simultáneo en ese momento, o que le hagan una trombolisis con trombolíticos, ¿no? Ya el trombolítico que tenemos. En el mundo ideal, hay trombolíticos de última generación que son embolos, es una sola inyección y se suele poner en el mundo ideal en las ambulancias de traslado, ¿no? Pero en el mundo real, os estamos hablando donde tenemos viruela del mono, como en Sudáfrica, o sea, acá en Perú. Si tiene suerte, estoy hablando de MINSA, ¿no? Seguridad Social no sé, seguramente que tendrán más recursos.
Pero si tienes suerte, si encuentras un trombolítico, es la streptokinasa, que es la más alergénica, y te hacen la trombolisis con la streptokinasa, ¿no? Yo no he visto realmente alergias por streptokinasa, pero eso es lo que dice la literatura. Felizmente, si hubiera alergias, ya estuviéramos muertos. Pero, y si no tienes suerte, no tienes ni trombolítico, ni tienes ni cateterismo, y lo único que haces es ver que el paciente se infarte, le das el anticoagulante, le das heparina, le das clopidogrel, y a que Dios quiera que el pobre hombre no se siga infartando más y que aguante y que salga, como quede su ventrículo, pues, ¿no? Ya, si queda en falla cardíaca severa, ya pues le tocó. Y si se recupera y tuvo un infarto pequeño, pues qué suerte tuvo. Así es. Actualmente, bueno, hasta donde yo más o menos he visto la realidad del MINSA hace unos 3, 4 años. O sea, no sé si habrá cambiado, no creo. Entonces, más o menos es así. Entonces, el segmento ST y el punto J, como les digo, es importantísimo. Entonces, tenemos la línea isoeléctrica. Cuando esta línea isoeléctrica está supradesnivelada por encima de la isoeléctrica, estamos hablando de un supradesnivel del ST, y por lo tanto nosotros nos imaginamos que ese vaso está totalmente cerrado y que se tiene que abrir, porque si no se abre, es tejido muerto y muerte inminente. Supradesnivel del ST. En la línea imaginaria, punto J. Pero también hay un infradesnivel del ST respecto a la línea isoeléctrica. Punto J, segmento ST. Punto J, infradesnivelado más de medio cuadradito, y con el segmento ST en recto o de forma depresiva, que dura al menos esta tendencia más de 2 cuadraditos, aquí tiene 1, 2, 3, 4 cuadraditos, es una verdadera depresión del segmento ST. Cierre total de la coronaria, alguna luz de la coronaria todavía tiene. Aquí inmediatamente hay que abrirlo, aquí hay que ver los factores de riesgo que tiene el paciente. El paciente está obviamente muy mal, hay que abrirlo inmediatamente. Punto J, este es el síndrome del coronario agudo con elevación de ST. Esto hay que explicarlo tranquilamente. Nos quedamos aquí porque ya les falta pocos minutos para ingresar a clases, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, nos quedamos aquí porque eso lo tienen que entender bien, y quedaría 1 hora y media para poder recuperarles, para terminar el electro. Les voy a pasar con su compañera María, ya no me acuerdo si es Gracia o María, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, te voy a pasar las guías, quedamos para ver cuándo, y el sábado no lo podemos recuperar en la noche. Es 1 hora y media nada más, ¿A qué hora de la noche? a las Creo- 8. Creo que la mayoría quiere recuperar el próximo lunes en la noche, más bien. Si es que fuese posible. A las 8. Ya, quedamos en ponernos de acuerdo, ¿ya? Ok, Pero doctora. tienen que... Gracias. Ya, a las 8 sería. Pues te mando de aquí las guías, porque recuperamos ese día, y si es posible, aunque sea ustedes empiezan ya con la guía de una vez, ¿ya? Ah, no, miento. El viernes tenemos clases, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, este viernes terminamos el electrocardiograma, empezamos con la guía, y el lunes, que es la recuperación, seguimos con la guía hasta terminarla. ¿Ya? Quedamos. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Nos vemos, hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, gracias. Disculpen, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. disculpen el despiste, ¿ah? Te voy a mandar también qué días me toca. Si no, algo me pasa, me llamas. Y si no te contesto por algo, me sigues insistiendo. Y si ya no te sigo insistiendo es porque algo me ha pasado. Sí, Algo, doctora, no hay problema. ¿ya? Ya, bye, bye, nos vemos. Hasta luego. Luego, doctora. Chao.